Buenas tardes, este trabajo lo realizamos los compañeros Edison Jiménez y Natalia Andrea Méndez, estudiantes de la maestría en Ciencias Naturales y Matemáticas. El artículo seleccionado se llama Modelando el impacto de la información del marketing en el comportamiento de compra de los consumidores, un estudio exploratorio de los consumidores del Medio Oriente. Este fue publicado en el 2013 por los autores Manican y Sriram. Descripción del problema. En el mundo competitivo de hoy, los consumidores reciben una gran cantidad de información de muchas fuentes relacionadas con la compra de diferentes productos o servicios. La información antes mencionada tiende a crear un ruido en la mente de los consumidores con el fin de influenciarlos o convencerlos en sus decisiones de compra. En el artículo, los autores prueban el impacto de la información directa de marketing, es decir, la información de fuentes de la empresa en la compra de los consumidores y el comportamiento de toma de decisiones. El estudio realizado por los autores es de gran importancia, ya que el éxito o el fracaso de cada negocio se mide sobre qué tan bien las empresas logran comunicar la información necesaria de los productos o servicios relacionados, a fin de orientar o influir en los consumidores objetivos de toma de decisiones de su compra. La tarea mencionada requiere una excelente planificación y estrategia a fin de transmitir la información necesaria en una era de sobrecarga de información. El tipo de mercado en la que se llevó a cabo el estudio fue en los consumidores de automóviles para el transporte de pasajeros, para medir el impacto de la información de marketing sobre el comportamiento de compra del consumidor en una decisión de compra de alto perfil, es decir, una compra que amerita una alta inversión. George Constantinides, un economista financiero, realizó en el año 2004 un estudio detallado acerca de la identificación de las variables que influyen en el comportamiento de compra del consumidor. Citó numerosos estudios y destacó la importancia de la información sobre el impacto de las compras. Las principales variables que encontró fueron la información sobre el producto, información sobre el precio, información sobre la promoción y la información sobre el lugar de la compra. La información del producto se refiere a todo lo relacionado con el rendimiento del producto, la reputación de la marca, el diseño, la calidad y todas las demás características propias del producto. La información del precio se refiere a qué tan barato o asequible es qué descuento tiene el precio, si el producto tiene precio especial y si puede pagarse a crédito o a cuotas. La información de las promociones tiene que ver con los anuncios, los descuentos, las ofertas de canje o beneficios gratuitos. Y por último, la información del lugar se refiere a la disponibilidad que el producto tiene en cada una de las ciudades, que el producto sea vendido por un distribuidor con alta reputación, el servicio al cliente y las garantías que se le brindan después de la compra. El modelo de investigación fue formulado para indicar la influencia de las variables de información de marketing y esas variables fueron aprobadas a través de un conjunto de hipótesis. Las hipótesis definidas están basadas en las variables encontradas en el comportamiento de la compra del consumidor. La hipótesis 1 fue desarrollada para identificar el impacto de la información del producto y se define así. Hipótesis 1. Hay un impacto de la información del producto en la compra de los consumidores y el comportamiento de toma de decisiones. La segunda hipótesis se desarrolló para identificar el impacto de la información de precios y se define así. Hipótesis 2. Hay un impacto de información de precios en la compra de los consumidores y el comportamiento de toma de decisiones. La tercera hipótesis fue desarrollada para identificar el impacto de la información promocional y se define así. Hipótesis 3. Existe un impacto de información promocional en la compra de los consumidores y en el comportamiento de la toma de decisiones. La cuarta hipótesis fue desarrollada para identificar el impacto de la información del lugar o distribución y se define así. Existe un impacto de la información del lugar o distribución en la compra de los consumidores y el comportamiento en la toma de decisiones.
El estudio utilizó el diseño de la investigación exploratoria y causal para identificar el impacto de la información de las variables de marketing, lo que respecta a producto, precios, promoción, lugar, etc., en la compra de los consumidores y el comportamiento de su toma de decisiones. El estudio fue realizado entre estudiantes, empleados, tanto privados y públicos, y hombres de negocio, entre otros. Se seleccionaron 129 encuestados para el análisis. Se utilizó un cuestionario estructurado para recoger las respuestas de los encuestados, el cual consistió en una escala de Likert de 5 puntos, 1 muy de acuerdo y 5 totalmente en desacuerdo. En esta segunda partecita miramos el cuestionario, consta de 18 declaraciones que se dividen en 4 variables principales: de información de producto 5, de información de precio 4, de información de promoción 5 y de información de lugar o distribución 4. En este otro cajoncito tenemos el cuestionario. Fue aprobado con la prueba de confiabilidad alfa de Cronbach, el cual sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida. En este otro tenemos el estudio utilizó el análisis de regresión lineal simple para comprobar la hipótesis y la consistencia de las construcciones seleccionadas en las variables dependientes utilizadas. Y por último tenemos que el análisis de confiabilidad alfa de Cronbach se realizó para probar la validez del instrumento de recolección, el cual produjo 0.730 y la escala de actitud asegurado 0.796, concluyendo que ambos son altamente fiables. Como pueden observar, la tabla muestra las estadísticas de confiabilidad de las construcciones seleccionadas para el estudio. Los resultados obtenidos indican claramente la conformidad de las variables seleccionadas para dicho estudio. Se utilizó un análisis de regresión lineal simple para probar el impacto de cada una de las variables independientes, es decir, información del producto, información de precios, información de la promoción, información del lugar o la distribución en la compra de los consumidores. Con el fin de estimar el comportamiento de compra del consumidor, se especifica el siguiente modelo. Y sub i es igual a la función x1, x2, x3, x4, donde y sub i es la decisión del comprador en la compra del producto con respecto a las variables independientes. X1 sería el impacto de la información del producto en el comportamiento del comprador. X2 el impacto de la información sobre precio en el comportamiento del comprador. X3 sería el impacto de la información de la promoción en los comportamientos del comprador, y X4 el impacto de la información en lugar comportamiento del comprador. Según los resultados mostrados en la tabla, es evidente que la información del producto tuvo una gran importancia con el 60%, R cuadrado igual a 0,60 y probabilidad menor que 0,001. La información del lugar o la distribución tuvo el siguiente nivel de significancia con el 43,7%, R cuadrado igual a 0,437 con probabilidad menor que 0,001. La información de la promoción tuvo significancia del 38,8%, R cuadrado igual a 0,388, probabilidad menor que 0,001. Y por último, la información sobre los precios alcanzó significancia relativa con 37,7%, R cuadrado igual a 0,377 con probabilidad menor que 0,001. A continuación se muestran las ecuaciones obtenidas en la regresión lineal para cada una de las variables. Para la información del producto, la ecuación es y sub i igual 1.65 más 0.43 para la variable x1. Para la información de precios, la ecuación es y sub i igual 2.15 más 0.35 para la variable x2. Para la información de promoción, la ecuación es y sub i
igual a 2.21 más 0.33 para la variable x3. Para la información del lugar, la ecuación es y sub i igual a 2.16 más 0.32 para la variable x4. En las anteriores ecuaciones, los valores encontrados para b sub 0, es decir, el intersecto con el eje, y b sub 1, es decir, el valor de la pendiente, que minimizan el error respectivamente, son: para b sub 0, 1,65, 2,15, 2,21, 2,16, y para b sub 1, 0,43, 0,35, 0,33 y 0,32. Los valores encontrados para el coeficiente de determinación en cada una de las ecuaciones fueron r al cuadrado, 0,6, 0,377, 0,388 y 0,437. Este coeficiente determina la calidad del modelo para replicar los resultados y la proporción de variación de los resultados que puede explicarse por el modelo. Se determinó que la información del producto y la información del lugar tiene un coeficiente de determinación cerca de 1, lo que demuestra que estas dos variables tienen más impacto en la variable dependiente y sub i, es decir, en el comportamiento del comprador, mientras que la información de la promoción y la información sobre los precios tiene un coeficiente de determinación cerca a 0, lo que indica que tienen un menor impacto en y sub 1. Conclusiones. A partir de los resultados anteriores se puede concluir que la información del producto tuvo gran importancia, del 60%. La información del lugar tuvo el siguiente nivel de significancia con el 43,7%. La información de la promoción tuvo una significancia del 38,8% y por último, la información sobre los precios alcanzó una significancia de 37,7%. Todo eso nos indica que las variables de alto impacto son la información de producto y de lugar, y las de menor impacto son las de precio y promoción. En el estudio se identificó que todas las variables de información de marketing, específicamente de información directa, tienen un impacto significativo. Los resultados son estadísticamente significativos y consistentes con las variables seleccionadas para este estudio. El estudio fue realizado con el fin de identificar las variables de impacto para ayudar a los directivos de las empresas al momento de diseñar estrategias de comunicación de marketing eficaces que influyan en los consumidores en la decisión de compra de productos o servicios.